10.000 años antes de las pirámides, ya había templos de piedra en Anatolia, pero seguimos sin saber quién los construyó, ni por qué los enterraron. La meseta de Şanlıurfa, en el sureste de la actual Turquía, parecía un lugar cualquiera. Una ondulación más entre lomas secas castigadas por el sol. Un paisaje rural donde nada parecía ocultar un pasado extraordinario. Sin embargo, bajo esa tierra amarillenta, dormía algo que desafía por completo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. Göbekli Tepe, un nombre que se convirtió en una bomba dentro de la arqueología cuando se comprendió su verdadero significado. Porque las fechas hablan solas. Este enclave monumental surgió hacia el 10º milenio antes de Cristo, es decir, miles de años antes de la agricultura establecida, miles de años antes de las primeras ciudades, miles de años antes de que los humanos levantaran templos en Sumer o Egipto. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo pudieron pueblos supuestamente nómadas construir algo así? Lo que hace a Göbekli Tepe tan desconcertante no es solo su antigüedad, sino su complejidad simbólica. Enormes monolitos en forma de T, tallados con precisión, colocados en círculos gigantes, formando recintos ceremoniales con sentido propio. Algunos pilares alcanzan los 6 metros de altura. Su peso es de varias toneladas y están ricamente decorados. Hay relieves detallados de animales, serpientes, zorros, jabalíes, aves rapaces, gacelas. También hay figuras que parecen híbridos. La piedra habla un lenguaje que no sabemos traducir, pero se intuye orden, se intuye creencia, se intuye cosmología. Es un monumento a lo invisible, un legado de personas que no dejaron palabra escrita, pero dejaron un mensaje tallado en roca como si supieran que el tiempo borraría lenguas, pero no borraría piedra. Cuando Klaus Schmidt llegó allí en los años 90, supo de inmediato que aquello no podía ser un asentamiento agrícola. No había huellas de domesticación de plantas, no había estructuras habitacionales tradicionales, no había hornos de pan ni silos para granos primitivos. Era un centro ritual, un santuario, un espacio sagrado. Cuando se realizaron las dataciones, la sorpresa fue total. Göbekli Tepe era más antiguo que todo lo que entonces se había catalogado como templo. Era como si la religión hubiera venido antes que la civilización, o incluso como si la arquitectura monumental hubiera sido el motor que dio origen a la propia sedentarización. Y ahí se produjo un cambio radical en el relato académico. Tal vez no fue que el ser humano primero creó aldeas, luego inventó la agricultura y finalmente construyó templos. Tal vez fue al revés. Tal vez fueron los templos los que forzaron la organización social necesaria para cultivar. El contexto climático del Younger Dryas entra aquí como una pieza crucial del rompecabezas. El Younger Dryas fue un periodo de enfriamiento abrupto al final del Pleistoceno, un retroceso climático que duró siglos y obligó a los grupos humanos a reorganizar su relación con el medio. La disponibilidad de recursos fluctuaba. Los animales migraban de forma impredecible. Las plantas silvestres no podían ser aprovechadas con regularidad. Ese estrés ambiental pudo haber impulsado nuevas formas de cooperación, y en esa cooperación emergieron los primeros cultos organizados. Es decir, en lugar de que la agricultura creara religión, podría haber sido la religión la que facilitó el salto hacia la agricultura, como un sistema simbólico que mantenía unidas a comunidades complejas en tiempos de incertidumbre ambiental. Los círculos de Göbekli Tepe eran como teatros de piedra sin guión escrito. Cada recinto tenía 2 pilares centrales más grandes, enfrentados, como si representaran fuerzas duales o guardianes. A su alrededor se colocaban otros pilares más pequeños, formando un círculo.
Esa disposición no parece casual. Algunos investigadores creen que se trata de una representación cósmica. Otros lo interpretan como un mapa social, donde los pilares centrales representan entidades míticas y los periféricos representan clanes. Lo cierto es que todo apunta a ritual. No se han encontrado restos domésticos significativos en esos recintos principales. No hay signos de vida cotidiana dentro de ellos. No hay fogones de cocina. No hay restos de cerámica doméstica. Era un espacio para ceremonias, no para vivir, y aún más enigmático, Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente por las mismas manos que lo construyeron. No fue tragado por la erosión, no fue cubierto por un desastre natural, fue cubierto a propósito, como si hubieran querido sellarlo, como si la piedra necesitara ser devuelta a la tierra, como si la historia tuviera un punto final ritual. Esa voluntad de enterrar su propio templo lo convierte en uno de los actos más desconcertantes de la prehistoria. ¿Por qué se abandona un lugar tan cargado de sentido? ¿Por qué se entierra? ¿Qué significa ese cierre? Tal vez fue porque su tiempo simbólico terminó, porque una nueva era comenzaba, porque el neolítico traía nuevos dioses, nuevos sistemas de orden. Las excavaciones han mostrado distintas fases. Primero, los recintos más monumentales. Después, en etapas posteriores, construcciones más pequeñas, menos monumentales, como si la tradición simbólica se desvaneciera lentamente, como si el pensamiento que originó Göbekli Tepe fuera perdiendo fuerza con el cambio social. A medida que la agricultura se vuelve cada vez más sólida en la región, los monumentos pierden escala. Lo ceremonial va cediendo ante lo funcional. El ser humano empieza a vivir en aldeas permanentes. La vida diaria se hace más importante que el ritual. Y poco a poco, Göbekli Tepe deja de ser el centro de algo. Termina siendo un recuerdo enterrado voluntariamente, como si la nueva era no necesitara ya el monumento antiguo, como si un nuevo orden simbólico lo hubiera reemplazado. El misterio más profundo no es cómo fue construido. El misterio profundo es cómo se organizó la mente humana para hacerlo en una época que se supone previa a los modelos que ahora creemos indispensables. Para tallar, transportar y alinear esos monolitos, tuvo que haber líderes. Tuvo que haber un sistema de autoridad. Tuvo que haber conocimiento acumulado, tuvo que haber especialización, pero las sociedades cazadoras, recolectoras, no se conciben normalmente con esas estructuras. Es como si Göbekli Tepe fuese la prueba de que el salto cognitivo humano ocurrió antes de lo que imaginábamos, antes de la agricultura estable, antes de la ciudad, antes de la escritura, antes de los reyes. Es posible que el concepto de civilización no sea lo que creemos. Tal vez los seres humanos fueron capaces de crear complejidad antes de tener economía estable. Tal vez la arquitectura monumental fue el acto fundador. Tal vez no fue la agricultura la que hizo posible la religión, sino que fue la religión la que hizo posible la agricultura. Cuando Klaus Schmidt dijo que Göbekli Tepe era el primer templo del mundo, no hablaba solo de piedra, hablaba de mentalidad, hablaba de propósito, hablaba de simbología más antigua que el grano domesticado. Las herramientas de piedra encontradas allí hablan de artesanos expertos. Los restos de fauna sugieren grandes celebraciones colectivas. Se ha propuesto que el lugar funcionaba como un centro de peregrinación, que distintos grupos venían aquí periódicamente, que era un punto neurálgico de reunión, y que el acto de reunirse para construir templos fue lo que forzó el inicio de prácticas agrícolas, porque para alimentar a cientos de personas reunidas en un ritual durante semanas, hacía falta un sistema más estable que simplemente recolectar lo que se encontraba. El templo no es consecuencia, el templo es causa. La desaparición de Göbekli Tepe no fue violenta. No hay huellas de conflicto.
No hay destrucción bélica, no hay incendios masivos. Es una desaparición que parece voluntaria, un cierre simbólico. La tierra misma se convirtió en lápida, los recintos se llenaron de sedimento intencionado. Es la humanidad escribiendo un final sin texto, y ese final no significa fracaso, significa transición. Después del entierro, la vida sigue en otros lugares, pero la piedra queda dormida, y ese sueño duró miles de años hasta que los arqueólogos volvieron a abrirlo. Hoy, Göbekli Tepe obliga a reescribir la narración de los orígenes humanos. Es incómodo, es disruptivo, es un nudo en la línea del tiempo que ya no se puede ignorar. Porque si hace 12.000 años ya existían monumentos así, ¿qué más pudo existir y no hemos encontrado aún? La arqueología no se basa solo en lo que se descubre, también se basa en lo que falta. Y Göbekli Tepe es la mayor evidencia de que lo que falta puede ser mucho más importante que lo que ya sabemos. No sabemos sus mitos, no sabemos sus dioses, no sabemos sus nombres, pero sabemos que pensaron en piedra y que esa piedra fue su mensaje al futuro. Porque aunque lo enterraron, lo preservaron. Quien entierra no destruye, quien entierra protege. Tal vez sabían que algún día otro mundo miraría y entendería que allí, en ese cerro artificial creado por manos humanas, se estaba gestando la primera arquitectura del espíritu. Y el silencio que queda entre los pilares no es ausencia de voz, es la voz que aún espera ser descifrada.